En esta mañana, Juan capítulo 18, estaremos hablando del tema los magnates de Dios. En la primera parte del capítulo 18, más exacto, hemos estudiado del versículo 1 al 11, estudiamos la traición y el arresto de Jesús en el huerto del Getsemaní. Y Juan nos explicó que la dignidad, la valentía y el completo dominio de la situación por parte de Jesús. En este capítulo el Señor está custodiado por sus enemigos hacia un juicio contra su vida. Y se aproxima dos escenas famosas, muy conocidas. Películas se han hecho. Una es las negaciones de Pedro, la que veremos la próxima semana. Y la segunda, el relato de la audiencia de Jesús ante Anás y Caifás, que lo veremos el día de hoy. Por cierto, ambos acontecimientos suceden en el mismo lugar, al mismo tiempo, y gracias a Juan, controlado por el Espíritu Santo, los entrelaza en el texto. En una vemos la naturaleza pecaminosa del hombre y en la otra, la gloria de Cristo. Leamos el texto expositivo de esta mañana que nos toca estudiar, Juan capítulo 18 y los versículos del 12 al 14. Dice así: entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Jesús es arrestado, es atado y es llevado a la casa de Anás. Hoy estudiaremos sobre los magnates de Dios. Oremos. Padre, esta mañana te pido, Señor, tu intervención, que me llenes de tu poder, de tu Santo Espíritu, que los corazones, la audiencia presente puedan entender los textos y también tú puedas llamar a salvación y puedan entender tus verdades y la puedan aplicar. Que se puedan ver reflejados y puedan entender el mensaje, no solo palabras, sino que esta semilla caiga en estos sacos, pero no sacos rotos, sino que sacos que den frutos por medio de la semilla implantada de tu palabra. Seas glorificado, Señor, esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el punto número 1, entramos al interrogatorio de Jesús por Anás, como dice el texto, versículo 12. Lo arrestan, entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron primeramente a Anás. Definamos los tres grupos. Bueno, la compañía de soldados es conocida por los romanos como cohorte, es una división romana de alrededor 600 soldados. Para que nos vayamos imaginando cuánta gente fue a arrestar a Jesús. Entonces, una compañía de soldados, alrededor de 600. De ese grupo que lo va a llevar arrestado a la casa de Anás, está el tribuno. El tribuno es un jefe militar, es un hombre de alto rango, es un comandante de 600 hombres. Y dentro de ese grupo también hay que agregarle los alguaciles, que son los sirvientes, son los subordinados, son personas listas para recibir órdenes. Ellos son, como todo lugar, miembros de la fuerza policial, pero del templo de Jerusalén. Estaban acompañados por algunos superiores, había un líder de ese grupo de la policía del templo, como nos cuenta Lucas 22:52, estaban los jefes de la guardia del templo. Recuerde que cuando estaban las fiestas judías eran millones de personas que llegaban de diferentes naciones para poder escuchar las enseñanzas en el templo. Entonces había una policía dentro del templo, aparte de los romanos, para controlar las multitudes y para que se pudiera mantener el orden. La presencia de oficiales de alto rango revela el carácter explosivo de la situación. Romanos y judíos, los dos, temían que sucediera una explosión. ¿Por qué? Porque se podía iniciar un motín de los numerosos nacionalistas militantes que días antes
Una semana antes habían declarado: Hosana, el rey de los judíos. Habían declarado al Mesías tan solo horas antes. Entonces, si no vamos bastante policía, si no vamos bastante romanos, esto se va a descontrolar. Porque la gente, los judíos, habían dicho: Cristo es el Mesías. Dice el texto que lo prendieron. Alguien dice: ¿qué? ¿Le prendieron llama o qué? No. Prendieron significa que lo arrestaron. No debemos olvidar nunca que no fueron las cadenas, ni las cuerdas, ni los soldados que ataron a Jesús. Fue el amor del Padre que lo sostuvo. A Jesús le ataron por usted y por mí. Le ataron significa que le amarraron. Y el sentido es asegurarlo con una soga. Y una vez que prendieron formalmente a Jesús, que lo arrestaron, los guardas lo ataron. Ese es el procedimiento de lo que pasó en el huerto de Getsemaní. Probablemente ese era el procedimiento natural, normal, como hacían un arresto. Pero también sugiere un significado más profundo. En el Antiguo Testamento, Isaac es tipo de Jesús. Y tal como se ató a Isaac, ve a Génesis 22:9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, que Dios le había mandado sacrificar su único hijo. Y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo. Y lo puso en el altar sobre la leña. Dios le mandó. Abraham tenía años deseando tener un hijo. El Señor se lo da en una edad madura. Y después le pide a este hombre, Abraham, que sacrifique a su hijo. En vez de un cordero, que sea su hijo. Y lo puso en el altar sobre la leña. Observe el paralelo que hay entre el carnero ofrecido en el altar como un sustituto de Isaac y Cristo mismo ofrecido en la cruz como nuestro sustituto. Mientras que Dios detuvo a Abraham para que él no sacrificara a su hijo, Dios no libró a su propio hijo. En el Antiguo Testamento era normal que los sacrificios se ataran. Dice el Salmo 118, 27 y nos lo explica: atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Era normal, completamente normal, que el cordero inmolado también fuera atado. De igual manera se ató al Cordero de Dios, el sacrificio final. Minutos antes del arresto del Cordero de Dios, Jesús había mostrado, solo minutos antes, su poder sobrenatural. Cuando la multitud no salva, y ponga atención, cuando la multitud no salva, cayó al suelo, cuando él había pronunciado: yo soy, la multitud se cayó al suelo. Los cientos de soldados que dieron un paso atrás y se cayeron, ellos lo vieron, y no solo lo vieron, lo sintieron. Cayeron al suelo minutos antes. Esas mismas personas vieron cómo el Señor había sanado la oreja herida de Malco. Esas mismas multitudes. Pero ¿qué hacen ellos? ¿Qué hubiera hecho usted si hubiera estado ahí y ve eso sobrenatural? Increíblemente, los soldados y los guardas del templo actuaron como si nunca hubiera ocurrido un milagro algunos minutos antes, y ejecutaron las órdenes recibidas de una forma mecánica. No piensan. Su corazón de piedra se ilustra, como la Biblia habla de que el hombre nace con corazón de piedra. A menos que él intervenga, tendrá un corazón de carne. Su corazón de piedra aquí se ilustra gráficamente en esta escena. El poder
el poder terrible del pecado y Satanás. Su poder para cegar las mentes y mantener los corazones endurecidos de quienes no son regenerados, de quienes no han nacido de nuevo. Él puede controlar los corazones. Satanás los maneja como títeres. Ellos creen que manejan su vida. El diablo los tiene manejados, hace lo que quiera con ellos, con ese tipo de personas. Los que no han nacido de nuevo. No, yo tomo licor cuando quiera, yo fumo cuando quiera. No, la Biblia dice que si el Hijo no os libertare, no seréis verdaderamente libres. Eres esclavo. Es que yo escojo, si escojo a Dios o no escojo a Dios, es que tú siempre vas a escoger lo malo, porque tu tendencia es siempre escoger el mal. Dice 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo, que es Satanás. Recuerde que en este mundo no hay huérfanos. Están los hijos de Dios, los hijos del diablo. Todos pertenecemos a un grupo de estas dos familias. Todos. Cuando nacemos en la familia del diablo. Satanás era mi padre cuando yo vine a este mundo. Pero cuando yo nací de nuevo, yo entré a la familia de Dios. Dice 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo, que es Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, que podríamos poner ahí, impíos, también llamados mundanos, también llamados hijos de Satanás en la Biblia, para que no vean, aunque tengan ojos, no vean, que aunque tengan oídos, escuchen, no les resplandezca la luz del Evangelio. La luz. El Evangelio brilla como la luz. Pero los que no creen no pueden verla. Porque su padre Satanás no los deja, es lo que dice la Biblia. Satanás es el Dios de este siglo, él tiene el control, él pone las modas, él pone la música. Él controla, él pone igual como Dios pone sus ministros en sus iglesias, él también tiene sus ministros. El Dios de este siglo, su trabajo es engañar. Como dice Apocalipsis, que el diablo, que fue lanzado al lago de fuego, el que los engañaba. Y aquellos que no creen son enceguecidos por él. Dice 2 Corintios 11:14. Y no es maravilla, otra traducción, y no es de extrañar, porque el mismo Satanás, el diablo no existe, la Biblia habla de él, sí existe. Y no solo porque tú creas en Dios vas a ir al cielo. Yo creo en Satanás, eso no me hace satánico. El que usted diga que usted crea en Dios no lo va a ir a llevar al cielo. Ese es tu Señor y tu Salvador. Porque no es por creer, porque fe tiene, en Santiago, que los demonios tienen fe y creen, pero por lo menos ellos tiemblan, pero no van a ir al cielo. Entonces dice 2 Corintios Pablo 11:14, y no es de extrañar, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Recuerda que Satanás es un ángel. Con tal disfraz, Satanás aparece en una iglesia, no con cuernos, no con tridentes, no de rojo, sino como un falso amigo. El atractivo del dinero, el poder y el placer emergen a la gente y los detiene a ver la luz del Evangelio. Todos aquellos que rechazan a Cristo prefieren una vida mundana, así como el joven rico. Todos aquellos que rechazan el Evangelio prefieren una vida mundana. Convierten a Satanás en su Dios y él los controla a placer. Este tipo de personas literalmente están, como dice Efesios 2:1, aunque la gente se ve linda, se ve hermosa, bella, lindo. Dice Efesios 2:1 que toda la humanidad nacemos muertos. Efesios 2:1, muertos en delitos y pecados, así como la historia de Lázaro, que estaba muerto. Si Dios no interviene, él no sale de la tumba. Dios siempre ha buscado, el hombre no busca a Dios, está muerto. Desde el Génesis, él en el huerto caminando, ¿dónde estás? Adán y Eva, él siempre ha buscado.
el último capítulo de Apocalipsis. El Señor, aquí estoy. Él siempre ha buscado. Muertos en delitos y pecados, que es muertos. Pero si yo hablo, si yo respiro, si yo decido, una persona muerta no puede reaccionar, ya no responde a agentes externos. Un muerto no puede ver la luz, no siente el ruido, no siente los olores, no siente el dolor o cualquier cosa. Es completamente insensible. Y todos los que han nacido de nuevo, éramos como una rosa arrancada que le da su romántico a su pareja. Unos días se ve bella, se ve hermosa, pero ya está muerta, ya la arrancaron. Solo duran unos días. Usted puede durar años, pero ya está muerto. No está más pegada a la planta, está muerta. En solo pocos días se marchitará. Aunque hoy se ve hermosa, te ves bella y bello, pero estás arrancada. Piensas que estás vivo, pero estás muerto. Y en solo pocos días vas a morir. Vivir al mismo tiempo que se está muerto es lo triste. Es la condición de todo ser humano no redimido, que no ha nacido de nuevo, que no es salvo, que no ha entrado a la familia de Dios, está muerto. Y antes de ser salvos, nosotros éramos como cualquier otra persona separada de Dios. ¿Muertos en qué dice? Y en delitos. ¿Qué significa eso? Desobediencia. La conducta de esa persona que es hija del diablo, porque uno se parece al padre de cada uno. Amas, perdonas, restauras, amas la palabra, deseas estar con Dios, comunión con hijo de Dios. Fornicas, adulteras, haces todo pecado. Hijo de, te pareces a tu padre, el diablo. Cada uno se parece a su papá, así como usted se parece a su papá y a su mamá. Todos cuando nacemos nos parecemos a nuestro padre. Muertos en delitos, desobediencia, es decir, muertos en desobediencia y pecado. Muertos en, ese artículo, indica el dominio en que existen los pecadores. Siempre están en desobediencia y en pecado. Volvamos a Juan 18:13. Y le llevaron primeramente, ¿a quién? Anás. Solo el cuarto evangelio, Juan, informa de que Jesús fue llevado primero a Anás. Es importante. Con toda probabilidad fue la policía del templo la que lo entregó. Su tarea consistía en efectuar el arresto y la de los soldados tomarlos, en evitar problemas durante el arresto. Estos últimos habían regresado al cuartel, como habla la historia romana. Por eso la Biblia, los datos que da, las ciudades, los reyes, todo está registrado públicamente. Y cuenta la historia romana, no cristiana, la historia romana, que antes de Pilato el que había es Valerio Grato, fue que, ya le voy a hablar de él. Ellos regresaron a un cuartel que se llama Antonia, después de haber arrestado a Jesús. No registros bíblicos, registros históricos. Esto no es como el libro Mormón que habla de ciudades, de pueblos que no existen, que nunca los han encontrado. Todas las ciudades de la Biblia aparecen hasta el día de hoy. Que Jesús fuera entregado a Anás no tiene por qué sorprender. Naturalmente el procedimiento debió ser acordado, porque uno dice, si Caifás era sumo sacerdote, ¿por qué donde Anás? Ellos se pusieron de acuerdo. Pero este último, sin duda, Anás, era una persona influyente entre los dirigentes judíos. Había sido sumo sacerdote entre los años 6 y 15 después de Cristo. Fue cambiado, el que estaba antes de Pilato es Valerio Grato, lo sacó, ya no es el sumo sacerdote porque había una conexión. El que estaba antes de Pilato, aún sin el puesto político, sin el puesto, la gente de Israel lo respetaba. Tanto así que cinco de sus hijos, historia romana, y un nieto llegaron a ser sumos sacerdotes. Y Caifás, en la historia, que el versículo lo dice, era su yerno. Interesante.
Es decir, había un monopolio familiar en el liderazgo. Un monopolio, no se le pregunta a la gente quién quiere ser el pastor, no. Había un monopolio familiar en el liderazgo judío antes y después de Cristo. La corrupción en el gobierno es dañina. Pero ¿cuánto más dañino es en el ámbito de la iglesia? Cuando gente que no lo merece ocupa posiciones que Dios no los ha puesto. El falso líder, el falso creyente es un actor profesional que debería recibir un Oscar porque tiene a todos engañados. Escuché por ahí sobre los hipócritas en la iglesia. No juzgues a los que se disfrazan de Halloween en octubre. Si tú te disfrazas de cristiano en los domingos. Después de arrestar a Jesús, le llevaron primeramente a Anás. Era una audiencia preliminar, marcó el inicio de 3 fases o 3 juicios religiosos de los judíos. Recuerde que este fue el primero, el de Anás, lo juzga. El segundo, a Caifás y el Sanedrín, en Mateo 26 y 57. Y el tercer juicio religioso fue en el amanecer, el día siguiente, cuando las autoridades decidieron tomar la decisión anterior, cuando dice Mateo 27:1, que venía a la mañana todos los principales sacerdotes y ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Ese fue el tercero. Pero ahí no terminaron los juicios. Viene un juicio civil del Señor que tuvo 3 fases. También meten al gobierno. Primero fue contra Pilato. Después de Pilato lo mandan donde Herodes. Y después de Herodes lo mandan donde Pilato. Siempre libre de acusaciones. Y aún así lo condenaron. Nunca le encontraron nada. Anás, uno de los personajes que estamos estudiando esta mañana, era orgulloso, era avaro y codicioso. Y varios textos alrededor nos muestran por qué él estaba empeñado en Jesús. Nos muestra sus características, su personalidad. Él se aprovechaba de las ventas de animales y de sacrificio. Había un monopolio religioso. Cuando se veían cambios de moneda, usted venía con un cordero. No, está muy feo, muy malo. Tenemos que venderle otro. Ese no sirve. Usted venía al extranjero a hacer sacrificio en Jerusalén. Necesitabas cambiar moneda de dólar por euros. Aquí está muy caro la moneda judía. Te va a salir caro cambiar, porque solo recibimos moneda judía para ofrendas. Había un negocio con cambio de moneda extranjera. Realmente, como muestra las escrituras, había un negocio en la casa de Dios. Por eso se llama el tema de esta mañana los magnates de Dios. ¿Cómo encontró Jesús la casa del Padre en Jerusalén cuando él vino? ¿Cómo la encontró? ¿Estaba bien o no? ¿Cómo encontraría el señor Rally si viniera hoy? Dice Juan 2:14, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas allí. Y como nos cuenta el evangelista Mateo 21:13, el templo de Dios se había vuelto una cueva de ladrones. Se sentaban y aprovechaban el aporte de los demás. Se escondían. Se había vuelto una cueva de ladrones. ¿Cómo encontraría la iglesia Friendship de Raleigh el Señor si viniera hoy? Porque el afán y el odio de Ananías por Jesús, ¿por qué? ¿Por qué así? ¿Por qué Anás se afanaba tanto por Jesús? Les pregunto, ¿cuál es el sentimiento que siente un corrupto por alguien que hace lo correcto y lo pone en evidencia? ¿Qué hace él? Se enoja. Anás tenía un odio especial por Jesús, pues había interrumpido 2 veces sus negocios. La primera vez fue al inicio
de Cristo cuando apareció. Dice Juan 2:14 y halló, esa palabra, halló, ese verbo, quiere decir que Él encontró sin buscarlo. Él fue, como todos los domingos venimos a adorar al Señor, y entró y halló en el templo, que es la casa de oración, a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentadotes. Porque la casa es un lugar de adoración. Hay que estar de pie haciendo sacrificios. Sentadotes, haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos. ¿Y quiénes son todos? A las ovejas, los que no toman parte del templo, a los bueyes. Y esparció, sacó a los cambistas y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis la casa de mi padre casa de mercado. Al principio del ministerio, 3 años de ministerio, el primer año, tumba mesas. Recuerda que no es malo enojarse cuando ese enojo es por ira santa, cuando ofende a Dios. Es cuando usted se enoja cuando sus hijos hacen algo malo, eso no es pecado. Si alguien ofende a Dios, uno se puede enojar, es ira santa. Lo hizo en el primer año de ministerio, lo primero que hizo. Y lo último, la última semana, la semana de la pasión, también llega y hace una limpieza a su casa. Como diciendo, desde el inicio, escribas, fariseos, no son aceptados, y al final nunca cambiaron tampoco. En Mateo 21:12. Hizo exactamente lo mismo el último día, la última semana de la pasión. ¿Por qué llevaron a Jesús primero donde Anás? Si el sumo sacerdote en posición era Caifás. Quizás lo llevaron donde Anás para que él fuera el primero en gozarse de la captura de aquel perturbador Galileo. Quizás Anás insistió en que Jesús fuera llevado primero ante él porque él era el dueño de los puestos en el templo, donde vendían animales y hacían cambio de monedas. Quería burlarse de aquel que había arruinado su negocio. Anás ocupó una posición patriarcal. Anás era un magnate de Dios. ¿Qué es un magnate? Es una persona muy rica, importante por su cargo, especialmente en los negocios. Su vida era lujosa, se había vuelto un mercader de almas, como hoy también ocurre en muchos canales cristianos. Era uno de los pocos en ese tiempo que poseía y tenía acceso a las escrituras, no como usted, que la que tiene a la par en su banca. Él sí tenía las escrituras. De nada sirve tener la Biblia si no la lee. Algunos quieren que Dios les hable de forma clara y maravillosa, pero nunca leen la Biblia. Escuche esto. Dios nunca va a poner en el corazón lo que no has puesto en tu mente. ¿Cómo vas a hacer? ¿Qué más sabemos de Anás? Nunca se arrepintió. Nunca se arrepintió. Empezó atacando al pastor de pastores y luego a las ovejas de este pastor de pastores. Años después, lo vemos en Hechos 4, en el arresto de Pedro y Juan ante el concilio. Dice Hechos 4:1, hablando de Pedro y Juan, al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo, el comandante de la policía del templo, y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel. Algo que usted y yo nunca hemos sufrido por llevar el evangelio. Y observe por quienes fueron interrogados. Dice Hechos 4:6. Y el sumo sacerdote Anás, que no soltaba el monopolio, y Caifás, los magnates de Dios, y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Se había vuelto un negocio muy creciente. Muchas iglesias el pastor muere y queda el hijo, y eso no enseña la Biblia, eso. La iglesia decide quién es el pastor. El Espíritu Santo habla por la iglesia. Y poniéndoles en medio les preguntaron:
Y cuando digo magnates de Dios, lo digo en forma de sarcasmo, porque no son de Dios. Le preguntaron: ¿con qué potestad o qué nombre habéis hecho vosotros esto? Y como dice el poema famoso del siglo XVII de Quevedo: dinero, dinero, poderoso caballero es don dinero. ¿Cuántos se han perdido por eso? Dice Juan 18:13: y le llevaron primeramente a Anás, ya pensionado, retirado, pero no importa, tiene dominio, tiene sus patentes, tiene sus negocios, sus chinamos. Era suegro de Caifás, sigue el negocio, que era sumo sacerdote aquel año. Versículo 14. Y era Caifás, ahora vamos con el otro personaje, el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. ¿Quién era Caifás? Aunque era Caifás quien asumía el cargo de sumo sacerdote del año 18 al 36 después de Cristo, en lugar de Anás, que estuvo en el 6 al 15, este retuvo su título y no dejó de ejercer una gran influencia. Siempre que hay algo importante y mi esposa tiene que salir, a veces ella me deja una nota en el refrigerador, cuando ha salido de viaje o algo, las listas. A veces me hace tiene que hacer esto y me da una lista, hermano, que parece un rollo de papel higiénico larguísimo. No. Me hace una nota en la refri: tienes que hacer esto, lo otro, muy bien. Las notas en el refrigerador, en el escritorio, nos recuerdan algo importante. Es exactamente lo que Juan está haciendo aquí. Juan pone una nota, la pega, y dice que Caifás, el que le había dado el consejo a los judíos, fue él, de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Él lo marcó, este es. Y esa nota se refiere a lo ocurrido en Juan 11:49. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: nos conviene, óigale, de ahí viene, él fue el que la puso, nos conviene que un hombre muera por el pueblo y que no toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era sumo sacerdote, aquel año profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos, o sea, el mundo. Y Juan veía en la declaración de Caifás una profecía. Dios usó a Caifás, un impío, respetando su posición de sumo sacerdote, para explicar la muerte de Jesús, a pesar de que Caifás no se daba cuenta de lo que hacía. Profetizó. Caifás no reconoció todo lo que implicaba sus palabras, aunque pronunció blasfemias contra Cristo. Dios usó su declaración atrevida y la convirtió en una gloriosa verdad bíblica, porque Dios puede tomar de algo triste, algo grandioso, glorioso, como fue la cruz, a la resurrección y vida eterna a todo aquel que en él cree. Dios no produce, él no es el creador del pecado, pero Dios permite el pecado para que el cumplimiento de sus promesas, planes, resultan. Dios toma de lo malo, hace cosas buenas y se cumple siempre su voluntad. Él permitió que los hermanos de José vendieran a José, pero ya tenía alguien que iba a liderar y cuidar a su pueblo. Dice el salmista 76:10: ciertamente la ira del hombre te alabará, no importa lo que se levante contra nosotros. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. El sumo sacerdote Caifás fue un sacerdote oportunista y astuto. Caifás fue, oportunista y astuto. ¿Por qué? Porque el haber puesto y haber planeado matar a Jesús para preservar su poder y el del Sanedrín, él dijo en Juan 11:48: si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán, vea lo que sigue, nuestro lugar santo, nuestra nación. Es la casa del Padre. Ahora dice que es del Israel, la nación, el pueblo de Dios. Ahora dice que es nuestro. El invitado de la fiesta lo dejaron afuera
Y ahí es donde empezamos a caer. Cuando empezamos a decir, esta es nuestra casa, nuestros hijos, son mis dones. Cuando empezamos a decir eso, ahí comienza el inicio de nuestra caída. El invitado de la fiesta lo dejaron afuera. Y esto sucede si dejamos la Biblia de lado y empezamos a dirigir nuestra vida sin Dios. Lecciones que aprendemos. La corrupción puede triunfar temporalmente. Veamos el caso del rey Saúl. Que el rey Saúl se mantenía en el poder, pero Dios ya no estaba con él. Dice 1 Samuel 13:14, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón, y nos dice cómo es ese tipo de hombre o mujer que Dios busca, conforme a su corazón, al cual Jehová ha elegido, ha designado. Cuando Dios escoge a alguien, nadie lo va a poder quitar. Cuando Dios pone a alguien, nadie lo va a poder sacar, porque Él lo ha escogido. Y cuando Dios escoge a un muchachito de 16 años, aunque le faltaban 15 años para ser rey a los 30, para Dios ya David era el rey, aunque aquel estaba en la posición 15 años. ¿Cuánto tiempo duró el reino de Saúl? Duró aproximadamente 42 años. Pero 15 de ellos como rey, pero Dios ya no estaba con él. Ya para Dios su rey era David. ¿Y qué hizo Saúl para ofender a Dios, para que Dios lo eliminara? Mató gente. Se hizo un pedófilo. ¿Qué fue lo que hizo Saúl para que Dios lo eliminara? Saúl había ofendido a Dios gravemente al desobedecer sus mandamientos. Dice 1 Samuel 15:23, por cuanto no todo Israel, no todos tus asistentes, no tus colaboradores, no, tú desechaste la palabra de Jehová. Cuando usted agarra esta Biblia y usted la escupa, usted no quiere obedecerla, ese es el momento que inicia su caída. Tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado. Está la palabra de Dios, la rechazas, Él también te va a rechazar. Esa es la opción que hay. No hay opción si quiero obedecer o no quiero obedecerla. Si tú la desechas, es desechar a Cristo, porque Cristo significa que Él es el Logos, Él es la palabra. Rechazar la palabra es rechazar a Cristo. Por cuanto tú, no le eches la culpa a nadie más, tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te va a rechazar. ¿Para qué? Para que no seas rey. Dios tenía grandes planes. Si tú rechazas la palabra, todo va a empezar a caer como dominó en tu familia. Dios tenía para que fueras grande, para que tengas una gran familia. Esa era la idea, para que fueras un gran profesional, para que fueras exitoso, un constructor, un pintor, para que fueras un gran predicador, un gran maestro. Pero tú desechaste la palabra. Pero esto es lo que yo tenía para ti. Cada uno tiene que decidir. Otro ejemplo es el Sanedrín, que a pesar de los milagros de Cristo, el terremoto que rasgó el velo de 2 metros de ancho, lo rasgó en 2, que la tierra se movía en la crucifixión como gelatina, y todo al mediodía se puso en tinieblas, y a pesar de que 500 testigos hablaron de Cristo resucitado, este grupo religioso corrupto siguió siempre igual, controlando su cuadrito de poder, el cual es nuestro. Y no estaban dispuestos a perder. Y uno se pregunta, ¿por qué siguieron siendo poderosos? ¿Por qué siguieron prosperando si eran malos? Porque así lo quiso Dios. Por eso no podemos dejarnos ir por la apariencia. A veces Dios, en su plan perfecto, deja que los malos prosperen temporalmente, gracias a lo que ya lo he enseñado, la gracia común, la doctrina. La gracia común es pasada por alto por ellos. Quedan satisfechos con la prosperidad material temporal de este lado.
Se conforman con un carrito, un buen negocio, platica, y me voy al infierno. Estoy feliz con eso. Ellos reciben bendición ahora. Por eso Sanedrín siguió prosperando. Dice Salmo 17:14, dice, los hombres mundanos, impíos, los que no han nacido de nuevo, los que no le han perdido perdón a Dios, se llaman hombres mundanos. No pertenecen a la familia de Dios. Los hombres mundanos reciben de un Dios bueno en la gracia común la porción que tienen en esta vida. Les va bien, se casan, ganan bien, sacan sus títulos, son profesionales, van bien en sus negocios. Lo que Dios tenía para ellos en la eternidad se los dio aquí. Lo reciben en esta vida, dice el Salmo 17, David. Y cuyo vientre está lleno de tesoro. Sacian a sus hijos, proveen todos a sus hijos. Y aún les sobra para sus nietos y los demás. Les heredan casas, propiedades. Pero todo lo que Dios tenía se los dio en vida. Muerto, terminó la misericordia y ahora que sigue, el juicio. Eso es lo que Dios hace con muchos mundanos. Nos engañamos cuando pensamos que nuestra felicidad, nuestro comportamiento en la vida se mide por la cantidad de riqueza que tenemos. Muchos piensan que serán felices cuando obtengan riquezas, pero luego descubren que están en realidad no satisfacen y que el placer es momentáneo. La verdadera felicidad o contentamiento se encuentra en el amor de Dios y en hacer su voluntad. Usted descubrirá la verdadera felicidad si coloca su relación con Dios por encima de las riquezas mundanas. Los elegidos, los llamados, siempre prefieren a Cristo que lo pasajero de este mundo. En ese mismo Salmo David lo expresa así, Salmo 17:15, en cuanto a mí, no sé los demás, pero a mí, así como igual Saúl, él decidió solo, en cuanto a mí, David no podía decir por los demás, veré tu rostro en justicia y estaré satisfecho. Lo que Dios da, lo que Dios quita, bendito sea el Señor. Pero si tengo al Señor, lo tengo todo. La corrupción condenó a Anás y Caifás, los magnates de Dios. Irónicamente, ambos son completamente familiares en el infierno. Porque recuerda que el infierno es, Dios es tan bueno que le va a dar exactamente lo que usted quiere. Usted quiso toda la vida estar sin mí, tome la eternidad sin mí. Él le va a dar lo que usted siempre ha querido. Se lo va a dar. ¿Cuál es el pecado específico de Anás y Caifás? El amor al dinero. La Biblia dice en 1 Timoteo 6:10, porque la raíz de todos los males, fornicación, adulterio, codicia, todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El amor al dinero es una palabra compuesta en griego que significa afecto por el dinero. No solo Judas se vendió por dinero, Anás también, y muchos más se van a ir al infierno cada segundo por dinero. Y como se ha observado, el dinero no es intrínsecamente malo. Pablo condena el amor al dinero, no al dinero mismo. Y ese tipo de amor se vuelve la raíz de todos los males. Y resulta difícil imaginarse un pecado que no se haya cometido por el amor al dinero. Siempre. Tal amor hace que las personas se complazcan, que presuman, que distorsionen la justicia, que se aprovechen de los pobres, que mientan, que engañen, que roben y asesinen. Y Pablo termina este pasaje ilustrando el peligro del amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, él advierte, se extraviaron de la fe. O sea, ellos se declararon cristianos y fueron traspasados de muchos dolores. Eran personas que estuvieron en la iglesia, decían que eran cristianos y fueron traspasados de muchos dolores. Pablo no menciona los nombres, pero podría haber usado un ejemplo de los que eran cercanos, como Demas, que se apartó para buscar las cosas de este mundo, como nos cuenta 2 Timoteo 4:10, que entraron
que eran de nosotros, pero salieron de nosotros para que se manifestara lo que había en ellos. Él y otros como él se extraviaron de la fe, decían ser cristianos. Para esos apóstatas, como los define la Biblia, el oro sustituyó a Dios. No solo se volvieron apóstatas, sino que también fueron traspasados de muchos dolores, como un pollo a la leña. Ellos se han insertado sus propias almas y han traído ahora su aflicción. ¿Y qué dolores estamos hablando, pastor? Una conciencia que los condena, deseos no cumplidos, un corazón vacío, insatisfacción, desilusión. Son lo que la Biblia define en el Salmo 32:10. Muchos dolores habrá para el impío. Mucho. Puede ser que no sufran económicamente, y ojo lo que le voy a decir. Puede ser que en esta vida no sufran económicamente estos. Mientras están en la tierra, como vemos ahora, les da para sus hijos y sus nietos. Mientras están en la tierra pueden estar buscando su sueño americano, pero los dolores supremos que sufrirán serán la pesadilla futura, el tormento eterno en el infierno. Y los creyentes deben buscar a Dios, no al dinero. Dice Juan 18:14, era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Caifás había estado tramando por mucho tiempo la muerte de Cristo. Su suegro Anás, el verdadero poder detrás del trono, operaría incondicionalmente con Jesús en la custodia de sus enemigos. La escena cambia ahora a Pedro. En el mismo momento en que esto sucedía, Pedro estaba negando a Jesús. Y eso lo estaremos estudiando la próxima semana. Anás y Caifás eran los magnates de Dios, ahora son los pobres del infierno. Y ellos pensaron que juzgarían a Jesús, pero Jesús es el juez de jueces y Señor de señores. ¿Cómo le fue a ellos cuando murieron? ¿Cómo le va a ir a usted cuando usted muera? Caballeros, usted se parece mucho a Anás y Caifás. Ellos fueron sacerdotes. ¿Cómo le va a ir a usted siendo el sacerdote de su hogar? Mujeres, Mateo 26:7, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume con gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado en la mesa. Y al ver esto, los discípulos se enojaron, porque no todo el mundo va a estar alegre si usted sirve al Señor. ¿Para qué este desperdicio? Es un desperdicio darse para Dios. Para ti Jesús lo vale todo. Oramos. Padre, gracias por tu hermosa palabra que nos transforma.